Bien, espero que todos estén bien del otro lado. Espero que hayan pasado un fin de semana tranquilo. Y aquí el lunes, este que acaba de pasar, fue feriado por, al parecer, eso tengo entendido, y creo que es así, es por la provincia del Oro, que es la provincia donde yo estoy residenciado ahora mismo. Y estaba de aniversario, ese es el tema, ¿no? De fiestas, de cumplir un año más la inauguración, la fundación de la provincia. Así que bueno, para algunos fue un día feriado también, en el caso de los que viven en este lado del mundo, en este lado de Ecuador. Y bueno, fueron 3 días, sábado, domingo y lunes incluso. Entonces, quería decirle una vez más que se puedan suscribir, puedan dejar sus comentarios, puedan compartir este video y bueno, puedan de alguna forma ayudar a que crezca esta comunidad. Creo y estoy convencido de que es muy interesante lo que aquí conversamos en este podcast. Hoy en Rápidamente vamos a hablar de una palabra que me parece súper interesante, otra vez por la letra A. La letra A. La letra A, aquí tengo un libro y voy a hablar de él un poquito. Yo lo he mencionado en ocasiones, creo que en muchas ocasiones, la verdad, sobre el asunto de pensar lento, pensar rápido, el sistema uno y el sistema 2 del que habla en este libro, que es el tema que le estoy comentando, ¿verdad? Pensar lento, pensar rápido, de Daniel Kahneman. Kahneman, yo siempre digo Kahneman, pero es Kahneman, ¿sí? Aquí lo tengo, ¿verdad? Dice Daniel Kahneman. Y más allá de hacer un análisis exhaustivo del mismo, que justamente el tema en cuestión de hoy es análisis. Análisis. ¿Qué es un análisis? Cuando un análisis se puede presentar total, si es que podemos llegar allí. Un análisis exhaustivo, ¿acaso es una meta a seguir? ¿Podemos completarlo? Y si no lo hacemos, ¿acaso eso va a impedir que tomemos decisiones? En el caso de que nos aseguremos de tener todos los datos disponibles y cuándo es posible tal cosa. Vamos a empezar con la definición de la palabra en cuestión, un análisis, algo que nosotros hacemos permanentemente y sin darnos cuenta, sin ser plenamente conscientes de ello, ¿no? Hacemos un paneo visual, ya caracterizamos lo que ocurre según nuestro propio criterio y asumiendo nuestros propios sesgos, si es que los reconocemos o no, pero ya de por sí hacemos juicio de valor. Y esto es importante, según el sistema uno, que es rápido, ¿verdad? Nos va a decir Kahneman que nos ayuda inmediatamente con la heurística y es así porque es un consumo bajo de energía. Podemos bajo esta forma de pensar, si se quiere, rápida, ¿verdad? Es una analogía, es una metáfora. No es que nosotros pensemos en una situación de un conductor lento y un conductor rápido. Es el mismo conductor, la misma forma, simplemente el mismo mecanismo, quiero decir, en diferentes manifestaciones, al menos dos, pensar lento y pensar rápido. Cuando hacemos un análisis exhaustivo, por supuesto debemos detenernos mucho más. Y este también tiene sus limitaciones, en el sentido de que al infinito no llega, ¿no? Un análisis rápido pudiera permitirnos tomar decisiones y si somos muy lentos y estas decisiones son postergadas, se procrastinan, no son tomadas, en cierto sentido nos perjudican esta cuestión también de abstinencia o de aquello que llaman pecado por omisión, ¿no? Por no decidir. Decidimos no decidir nada
en tal sentido también hay consecuencias. Un análisis, para ver una definición, es un proceso de dividir algo complejo, algo que forma parte de una estructura intrincadamente compleja, y entonces para una comprensión o por lo menos un acercamiento de conocer, de lograr una episteme de lo que ocurre, según nuestra interpretación, nosotros dividimos, para facilitar tal cosa, este monstruo, este sistema en cuestiones, objetos más pequeños, en sustancias que pudieran ser manejables según un criterio nuestro, ¿sí? Y sirva para analizarlo. Es decir, vamos desde lo general que está allí, entonces lo dividimos por partes y empezamos con lo particular. Entonces, teniendo en cuenta estas partes, y es lo que se hace, por ejemplo, en los análisis de matemática, conocemos con mayor comprensión, precisión, nos es más posible cuando examinamos las partes. Es una técnica que se estudia y se analiza permanentemente, se tiene en cuenta en matemática, donde la lógica también indica que antes, desde el tiempo de Aristóteles, por allí, que se asume que Aristóteles es el padre de la lógica, entonces se analiza como concepto en la forma del desarrollo de cómo se va escalando en el aprendizaje, entendiendo las partes. Otro concepto aquí de análisis: distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. Palabras similares o conexas pudiera ser, aquí me arroja 3: exploración, investigación, observación. Y esto se hace para un estudio, para un ir a conocer, ¿sí? En tal sentido, es un estudio detallado de algo. Esa es otra definición corta. Y especialmente de una obra o de un escrito. Bueno, especialmente se lo agregan allí, no sé qué tanto sea esto o tenga que ver, aunque también, pero no es lo único, con escritos, ¿no? También podemos analizar una situación o fenómeno así no esté escrito. Si por ejemplo está en una grabación, que ahora existe esta tecnología, ¿verdad? Antes no se contaba con tal cosa, pero si tú grabas puedes analizar. Si tomas una secuencia de fotografías, o puedes hacer un detenerse para observar vamos a decir, las diferentes fases, ¿sí? Y puedes hacer un análisis estructuralista, pero detallando, desconstruyendo. Aquí hay otro concepto alrededor de esto que tiene que ver con la ciencia. La ciencia, por supuesto, usa un análisis que viene con métodos, y estos métodos tienen sus pasos, ¿sí? La palabra proviene del griego antiguo, hablando de análisis, que puede también estar conexo con ruptura, arriba o largo, lisis, un aflojamiento. Alrededor de esto podemos decir que aquí nombra incluso a Galileo y a René Descartes, donde se le atribuye a ellos la forma del concepto, hablando del método. Y incluso Isaac Newton, en la forma del método práctico, el descubrimiento físico, donde va haciendo pormenorizadamente, detalladamente, una especie de experimento que termine concluyendo en algo, ¿sí? Desarmando. Hay diferentes tipos de análisis. Análisis de estado financiero, análisis fundamental, aquí estoy nombrando algunos.
análisis técnico de negocios, de precios, de mercado, análisis de oportunidades. Está la famosa FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades. Y la otra, bueno, ya habíamos hablado de amenazas. Creo que no. FODA, ¿no? La A es amenazas. Esto da a entender de que estamos tratando de ver, primero que nada, en qué terreno nos vamos a mover, qué tipo de terreno, tomar en cuenta si es posible cosas que incluso aún no ocurriendo sí que podemos predecir, en vista de que podemos hacer algunos cálculos que nos ayuden a ver hacia dónde va. Si tomamos ciertas decisiones, incluso podemos anticipar cómo nos va a ir en el caso de que decidamos tal cosa. Hay muchos tipos de análisis, muchos tipos de análisis. Esto también nos ayuda a entender cómo podemos computar, la ciencia de la computación, ¿verdad? Si tomamos el mejor camino posible, ahorrándonos energía. Tiene que ver con el principio o esta cuestión que se pone de Ockham, ¿no? La mejor ruta posible, la más fácil, la menos complicada. Esa sería también una especie de camino a seguir en función a la ley del mínimo esfuerzo. El libro que les decía en cuestión habla de eso también. Bueno, en fin, aquí podemos seguir hablando de cosas conexas alrededor del análisis, ¿no? En la lengua también. Ya aquí se anticipaba uno de los conceptos que decía que especialmente los escritos, pero cuando hacemos un análisis hermenéutico de la interpretación, más allá de interpretación, también hacemos este análisis donde incluya esto que no se ve pero que está allí, como decía Derrida, ¿verdad? Nada hay fuera de texto, entonces, si nada hay fuera del texto, el texto, que no solamente son textos escritos, también son textos orales, el discurso en general, entonces va más allá de lo escrito, quiere decir que el texto es una forma, pero también tiene sus intenciones, de lo cual hay que analizar, un análisis hermenéutico, un análisis semiótico, sintáctico, en fin. El discurso del método de René Descartes, aquí lo nombra, por eso es que lo quiero resaltar, explica que el análisis debe ser exhaustivo, teniendo en cuenta que es evidente que hay un proceso mental intrincado y que es una meditación. Las meditaciones de Descartes, por supuesto, meditar implica tiempo, implica concentración, implica de alguna forma reconociendo los sesgos, que son aquellos que, haciendo alusión a lo que decía Descartes, son los sentidos que estos pueden engañarnos, como aquel, ¿cómo era que le decía a él, no? Yo aquí lo he dicho muchas veces, genio maligno, ¿verdad? Que tiene esta intención clara de engañarnos. Conociendo tal cosa, reprimimos los impulsos de caer en nuestra intuición, que después de todo es derivada de procesos mentales, de los sentidos, información que nos llega mediante estos, el input cognitivo, de modo que si bien puede servirnos para hacer un análisis de lo que estamos viendo, oliendo, de lo que estamos palpando, ¿sí? De lo que estamos degustando, y hay información que nos llega a través de los sentidos, de manera que esta parte que no hay que obviar, que es importante y que forma parte del sistema 1, que nos decía Daniel Kahneman, y sí que nos da información importante que tener en cuenta, solo que, y aquí está el punto, esta información bastará para tomar decisiones o tiene un margen de error,
producto justamente de cómo nos pudieran engañar los sentidos, eso está allí latente, y cómo nosotros pudiéramos tener también ideas preconcebidas, ¿sí? Que terminen estas ideas, si bien son buenas, porque podemos comparar y podemos establecer allí también, en vista de información recabada anteriormente y que está en la memoria y que esta nos va a servir de paralelismo, pero si esto ayuda o no en función de la objetividad, porque estamos tratando de hacer un análisis objetivo, a su vez tenemos mucha subjetividad que pudiera comprometer tal análisis. Así que vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, valga decirlo otra vez. Vemos algo y este algo que ya en nuestra mente está impreso, que en algún momento vimos algo similar, de modo que más allá de decir que aquí hay unas diferencias y que yo debería tenerlas en cuenta, yo lo que hago es unificar esto y esta información me puede ayudar, bien sea a eh, dar por sentado y decantarme por eso o rechazarlo. Entonces, bien sea si hay un remanente, un recuerdo que termine siendo para mí, para mí, algo que sencillamente por emoción, pero apelando a un recuerdo, apelando a la memoria. Y esto que estoy viendo ahora mismo, que estoy experimentando, porque se trata de sí, es algo, vamos a decirlo así, que está muy involucrado o tiene mucho que ver. Y es exactamente esto lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos hablando de algo que estamos experimentando actualmente. Vamos a decir que es un método experimental, empirismo que estoy viendo aquí y ahora, pero que yo no me puedo desconectar del pasado, de algunas interpretaciones de cómo yo, en algún momento anterior a este, yo tuve cierta noción, cierta conclusión que finalmente recabé. Y no solamente eso, yo pude haberla almacenado en un papel, haberla grabado de alguna manera usando algún dispositivo electrónico o lo que sea, pero si quedó en mi memoria, más allá de cualquier otro dispositivo que yo haya podido usar y que pudiera servirme para tratar de ser lo más objetivo posible, entonces esto precisamente va a hacer ruido, inmediatamente va a decirme a mí que en el análisis actual, relacionado con el análisis anterior o las conclusiones que yo recabé y finalmente guardé en mi memoria, como les decía, hago un paralelismo, hago y establezco una comparación, eso se hace muy rápido, ¿verdad? Y finalmente yo pudiera terminar dañando o de alguna manera dejando de ser objetivo, ¿sí? Entonces, si bien el análisis responde a eso, y tiene que ver con la comparación, es un proceso complejo, yo no debería confiarme demasiado y yo como sujeto tener la última palabra en cuanto a cómo yo, investigador, voy a concluir algo sobre el objeto de estudio. Este objeto de estudio, si bien también es sujeto, porque es una cuestión fenomenológica y así debería abordarlo. Es un fenómeno que tiene una esencia que es difícil de alcanzar, pero ¿hasta qué grado es imposible de alcanzar? Hay un autor que yo hace poco estuve viendo, me pareció súper interesante, que se llama, creo que Isaac, ¿sí?
y me permiten aquí buscar hacer un check-in rápido, check-in aquí veloz, porque yo voy a hablar de eso. Él enseguida, hablando de las decisiones, llega a la conclusión, bueno, no enseguida, ¿no? Es todo un estudio que él hace, pero también tiene unos antecedentes y de los antecedentes, unos que son muy históricos, muy, muy históricos. Nos va a decir que cuando nosotros hacemos un análisis, finalmente es para algo, para tomar una decisión. Una vez que nosotros tomamos esta decisión, por supuesto, nosotros estamos siendo selectivos, ¿sí? Hemos dejado cosas por haber tomado una, no quiere decir que era la única que existía, si no, no tuviera sentido, ¿verdad? Tomamos esto de una variedad de cosas que pudimos haber tomado, de modo que se convierte esta en nuestra decisión realmente, porque hay una contingencia. Pudimos haber hecho otra cosa de otra manera posible. No es que hay una especie de determinismo, sino más bien es nuestra verdadera elección. Una elección que siempre va a tener consecuencias. Y ahí es donde está lo que decía este personaje que le estoy hablando de Isaac, ¿no? Yo voy a ver si lo consigo aquí rapidito, ¿no? Vamos a ver. No lo tenía planificado, ahorita fue que se me vino a la mente que sí podía hablar de esto, que sí era pertinente. Y bueno, vamos a suponer que lo consiguiera o no ahorita, pero voy a tratar de hacerlo. Mientras tanto les voy diciendo que sencillamente nuestra decisión es y siempre va a implicar, si es nuestra decisión final, siempre va a implicar que dejemos algo de lado, ¿sí? Nuestra decisión implica necesariamente Isaiah Berlin, o Berlin, eso. Él habla del pluralismo valorativo, ¿sí? En fin, lo que decía este autor, y me parece interesante en relación a la toma de decisiones, porque cuando tú tomas decisiones, sea cual sea, y a veces unas son muy, uno pudiera pensar, de todos los días, unas decisiones muy vanas, unas decisiones que ya son rutina y que entran en el sistema uno del que hablaba este personaje que les estoy hablando, que más adelante, y me disculpan, voy a hablar exhaustivamente o lo más posible, hasta qué grado, una vez más, uno puede ser exhaustivo, ¿sí? Pero bueno, yo voy a hablar un poquito más detenidamente, aportando más datos del libro que le estoy comentando, ¿no? Porque creo que estoy dando por sentado que ya lo conocen y lo más probable es que no, ¿eh? Es lo que pasa también cuando uno está aportando datos. Estos datos pudieran estar asociados a otros y no digo pudiera, siempre. Hay una información previa que está conectada a estos que si uno lo sabe, mientras más contexto exista, uno pudiera estar mayor condicionado a entenderlo, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de poner más palabras, aunque esto pudiera decirse que uno pudiera con hablar y hablar y hablar sepultar las cosas, el entendimiento más bien, y yo voy por esto, es que mientras más significantes ocurran, más te acercas al significado. Yo he dicho esto muchas veces. Vean los videos que están como antecedentes a estos, o que le anteceden, y pueden entender un poquito más el contexto de lo que les estoy diciendo, ¿no? Más allá de que puedan también buscar información que puedan verificar para que vean que no es una mentira o por lo menos no es completamente fuera de lugar lo que estamos aquí diciendo. Mira, tiene una lógica interna al menos. Y cuando analizamos y tomamos en cuenta el mayor número posible de significantes, podemos conseguir
más certeza, si se quiere, del significado. Es decir, que exhaustivamente implica abarcar más, ¿verdad? Como aquella cuestión que yo también aquí les decía de, de exhaustivamente haciendo un análisis, por ejemplo, podemos llegar hasta qué grado esto puede terminar siendo un final, ¿sí? Exhausción se llamaba, exhausción. Exhausción es cuando, yo aquí esto lo expliqué en algún momento, creo que cuando expliqué la palabra área, el área bajo la curva o el problema de la cuadratura, ¿verdad? Que tú sencillamente terminas haciendo un cuadrado, después un pentágono, un hexágono, un hectágono, octágono, y geométricamente vas abarcando o tratas de abarcar toda el área. Sin embargo, siempre van a quedar pequeños vacíos que, aunque tiende y puede ser suficientemente como para delimitar o para concluir el área, siempre va a ser un resultado aproximado. Siempre va a haber oportunidad para agregar más, ¿sí? Por eso es que se convierte en algo infinitesimal, algo infinitesimal. Yo les voy a dar por aquí más o menos algo relacionado con eso para que se puedan acordar. De todas maneras, le invito a que vean el video que está allí en Rápidamente también, que se llama Área. ¿Hasta qué grado podemos abarcar todo el área y tener todo el conocimiento de lo que existe allí? Todo total, ¿sí? Haciendo redundancia en eso. ¿Todo es totalidad o todo es más bien suficiencia? Porque si esperamos hallar la totalidad no vamos a decir nunca, la verdad. Pero hasta qué grado tenemos suficientes argumentos, y una vez que tengo todos estos datos los puedo analizar también de manera al menos suficiente y en tiempo considerablemente récord, en un tiempo donde por la heurística, la economía del pensamiento, eh, la navaja de Ockham, por la ley del mínimo esfuerzo, por eficiencia, hasta qué grado yo puedo conseguir tener ya suficiente información analizada de manera no exhaustiva, porque es imposible, pero al menos sí lo esperadamente suficiente. Y si es que se me escapan algunos datos, por eso es que se habla del aprendizaje cooperativo, porque cuando hay más personas pensando sobre algo, se supone que alguna de estas puede advertir algo que se le escapó a una y otra lo tiene claro, haciendo un análisis entre varias personas, por aquello de que en la multitud de consejeros puede que haya logro, pero también puede, y es el problema, y bueno, tiene que ver también con la dinámica y esta cuestión que sencillamente es una dialéctica, y en el pluralismo, si bien pueden ocurrir controversias, en esta también termina solidificándose y con este contraste termina fundándose algo más creíble, ¿no? En el sentido de que más cabezas pensando sobre un asunto pudieran revelar que no hay una parcialidad, sino que aunque un grupo pudiera ponerse de acuerdo también para mentir, eso es verdad, también es verdad, también es verdad que en pro de conseguir la mayor certeza, puede que sea más creíble creerle a un grupo o a alguien que siempre ha dicho la verdad. ¿Hasta qué grado? Y si acaso ha sido un equívoco, no ha sido malintencionado, lo puede reconocer. Y hay honradez intelectual. Honradez intelectual implica que conociendo los datos, sabiendo que un dato no está claro, que ha dejado de estar de alguna forma siendo útil,
no solamente porque útil para mí, sino útil en sí, yo puedo verlo como anomalía y puedo a partir de él analizar una vez más, hacer un detenerse para ver qué cosas en el sistema pudieran estar fallando si es que yo asumí este dato en algún momento como cierto y ya advierto de que no es así. De modo que considero que hay una anomalía. Yo puedo reconsiderar, en todo caso, esta teoría y en algunos casos también ha quedado del todo, eh, sí, inutilizada, desfasada. Termina tumbando toda la estructura, no intencionalmente, sino convenientemente, porque no es que yo tuve la intención de hacer esto, de destrozar todo el sistema, sino que esto surgió como una anomalía. Pero como surgió y ya yo me he dado cuenta, este dato no lo voy a tirar por la borda o le voy a echar tierra solamente para que mi lógica interna perdure, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, en pocas palabras, enmendando algo, pero estructuralmente, si hay muchas anomalías y si hay una que sea suficientemente eh, peligrosa, es como un barco, ¿no? Para hacerle esta metáfora, ¿no? Un barco pudiera tener en el fondo, vamos a decir, un cañón atravesó el barco y hay un hueco allí, ¿no? Y yo, como quiero, el barco no se me puede hundir, yo lo que voy a hacer es tratar de tapar ese hueco. Pero si yo tapo ese hueco, ¿verdad? Sin decirle nada a mis compañeros de arriba, sin decir nada, calladito, y lo tapo con una cortina, ¿verdad? Y yo voy a tapar este hueco con una cortina. Ay, mira, ya está tapado el hueco, o con un cuadro. Le pongo un cuadro allí y tapo el hueco. Eso no va a hacer, no va a impedir que siga cayendo agua. Y si yo no digo nada y me voy para arriba y sigo normal mi vida, lo que va a terminar es hundiéndose el barco. Cuando yo soy consciente y tengo honradez intelectual, analizo este dato, lo saco a la luz pública y digo a los demás, advierto sobre esta que es una anomalía, este agujero que está debajo del barco, y lejos de ponerle algo superficial que termine siendo un engaño, yo voy a ocuparme en repararlo realmente y así puedo salvar el barco. O puedo llegar a la conclusión de que el barco no se puede salvar. Entonces, al menos sabiendo tal cosa, se pueden salvar muchas vidas. Pero yo no voy a empeñarme en algo una vez que yo lo analizo y veo que no tiene ninguna razón, ninguna forma de sostenerse. Así que es hora de tomar decisiones como por ejemplo, bueno, ya este barco no existe. Entonces se derrumba toda la estructura, ¿sí? Toda esta ideología sí, eh, análisis, forma de pensar que yo tenía de tal barco y nada, termina siendo lo mejor porque hay un bien mayor, ¿verdad? Que es salvar las vidas, en el sentido de que se derrumba toda esta eh, estructura, sí, en función de un solo agujero que tenía el barco. Bueno, pero era insalvable, en el sentido de que no se podía reparar. Si se hubiese podido reparar, se hubiese hecho, cosa que no se pudo hacer. Así que no vamos a hacer un paliativo. ¿Y cuánto puede durar eso, no? En todo caso, en algún momento se va a terminar sucediendo el problema otra vez y va a ser muy grave no haber actuado al tiempo en función de eso que se obtuvo mediante el análisis. Quiere decir que el sesgo cognitivo aquí presente pudiera ser el sesgo de confirmación, ¿no? Yo voy a investigar algo y ya como le he invertido tanto tiempo, yo no quiero que esto retroceda. Yo lo que quiero es que mi hipótesis
No importa que yo sacrifique la verdad de otros datos, sino yo quiero establecerme como que si mi hipótesis al final tenga que quedar confirmada sí o sí, es que mi hipótesis puede quedar negada o mi hipótesis puede de alguna manera sobrevivir por mucho tiempo y ese paradigma constituirse, pero después terminar derrumbándose. Cosa que ocurrió con el paradigma o la forma de pensar o la cosmovisión geocéntrica, ¿verdad? Y el heliocentrismo, con muchas luchas, yo aquí lo he contado mucho antes, se analizó mucho más Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Kepler y otros muchos más que finalmente terminaron siendo perjudicados al revelar tal cosa, pero que era tan insostenible el sistema eh, aristotélico del cristianismo, si se quiere, ¿no? Como ellos concebían la situación eh, heliocentrista como algo herejía pura, como una contradicción. Y resulta que los que estaban mal y los que siempre estuvo mal, en realidad, era el geocentrismo. Y bueno, se terminó por derrumbar todo ese paradigma. No se podía seguir sosteniendo, tapando los agujeros con chicle, con plastilina, porque sencillamente, ¡pum!, terminó por implosionar. Y eso dio paso a el sistema como siempre debió haber sido, ¿verdad? Y es lo que conocemos ahora, ¿verdad? Definitivamente, el heliocentrismo. La Tierra no está en el centro. El Sol pudiera decirse que es el que está fijo y las otras planetas están alrededor del Sol, ¿sí? Así. Ni siquiera podemos decir ahora mismo que tenemos más conocimiento científico, ¿verdad? Si se quiere, ¿no? Podemos decirte que el Sol está en el centro. El Sol ni siquiera es el centro de nada. El centro del universo, quizás de la Vía Láctea. En fin, lo que quiero decir con este tema del análisis es que sí, tenemos que asegurarnos, pero hasta qué grado suficientemente, ¿sí? Es decir, un análisis exhaustivo es posible. Un análisis suficiente tiene que ver con el sistema 2. El análisis que pudiéramos decir a priori del sistema 1 nos puede ayudar. Y aquí quiero leer algo brevemente del libro en cuestión de Kahneman. Dice, ¿por qué nos resulta tan difícil pensar estadísticamente? Pensamos asociativamente, pensamos metafóricamente y pensamos causalmente con facilidad. Pero hacerlo estadísticamente requiere pensar en muchas cosas a la vez, algo para lo que el sistema 1 no está diseñado. ¿Por qué? Porque el sistema 1 es más intuitivo. Y el sistema 2, que es el sistema lento, sí es más estadístico, es más a posteriori. No es que los juicios que se establecen de uno y otro no sean válidos, sino que deben alternarse. Aquí le leo otro pedacito. Las dificultades del pensamiento estadístico contribuyen a conformar el tema principal de la tercera parte de este libro, que describe una desconcertante limitación de nuestra mente, nuestra excesiva confianza en lo que creemos saber y nuestra aparente incapacidad para reconocer las dimensiones de nuestra ignorancia y la incertidumbre del mundo en que vivimos. Somos propensos a sobreestimar lo que entendemos del mundo y subestimar el papel del azar en los acontecimientos. El exceso de confianza es alimento por la certeza ilusoria de las retrospecciones. En mis ideas sobre este tema ha influido, nos dice el autor
aquí del libro, ¿verdad? Daniel Kahneman, que él ha sido influido por Nassim Taleb, el autor de El Cisne Negro. Espero, nos dice el autor, de las conversaciones junto a los dispensadores de agua, que consideren inteligentemente las lecciones que pueden aprender del pasado y no caigan en la trampa de la retrospección y la ilusión de la certeza. La ilusión de la certeza es esta ilusión de que, y yo diría que esto ya está formando parte, el concepto lo tiene dicho de por sí, de este sesgo cognitivo peligroso de creer que sabemos demasiado, ¿no? El sesgo de, ya le voy a, de Dunning-Kruger. Este efecto también se le llama efecto Dunning-Kruger. El sesgo cognitivo por el cual las personas con baja habilidad de una tarea sobreestiman, que es lo que aquí dice, ¿verdad? Básicamente, sobreestiman sus habilidades. Algunos investigadores también concluyen el efecto opuesto de subestimar sus habilidades, y este tiene que ver con el síndrome del impostor. Son sesgos cognitivos. Yo aquí también tengo un video que habla de eso. Pero es que es complejo, es complejo. El caso está en que hasta qué grado podemos hacer un análisis exhaustivo. Nuestros análisis del día a día, y tenemos que hacerlo permanentemente al tomar decisiones, está en una alternación el sistema 1 y el sistema 2. A veces tenemos que pensar rápido y la toma de decisiones es inmediata. Y es lo que nos gusta que sucediera, ¿no? Vemos una persona que, ay, este es muy lento. Y hasta qué grado es lento o está procesando esta información. Y puede que sea rápido en otras cosas, ¿no? Que tenga mayor habilidades. No todos los trabajos se pueden hacer rápido. Y no todos pueden hacer un trabajo rápido si no tiene la suficiente habilidad, que se debe a hacerlo muchas veces. Por ejemplo, tocando un instrumento musical, al manejar un carro o un vehículo, un auto sincrónico, ¿no? Sincrónicos son aquellos que son de cambio manual, ¿sí? Cuesta al principio y después se hace de manera intuitiva, de manera que una persona ve, ay, qué fácil es esto, pero es porque ya la persona tiene mucho kilometraje recorrido haciendo y practicando esta tarea. Así que cuando uno ve algo rápido y fácil, aparentemente, es que esta persona ya lo ha hecho demasiado, ya lo ha hecho muchas veces y que puede que no deba confiarse, porque siempre van a ocurrir elementos que puedan salir como sorpresa, datos que analizar sobre la marcha. Y si lo hace de manera prácticamente automatizada y lo hace ver fácil, no quiere decir que exactamente así sea, ¿sí? Todo tiene un proceso de pensamiento y este proceso de pensamiento va a estar alternándose en pensar lento o pensar rápido, ¿sí? Y pensar lento es una opción. Hay trabajos que tienen que ser necesariamente, por el análisis que implican, lento, aparentemente, ¿no? Aparentemente. Y es más, si lo haces rápido, lo vas a hacer mal, ¿sí? Yo puedo hacer algo rápido, mover unas cajas, hacer un análisis, porque me están viendo y quieren que yo me mueva para allá y para acá. Pero pudiera ser que lo que estoy haciendo es precisamente una parodia para que otros vean que es rápido. Pero lo que no estoy haciendo es mi trabajo exhaustivamente, así sea lento, pero cada movimiento del mismo es más seguro, en el sentido de que no estoy haciendo aparentar que quizás si yo lo hago mucho otro, no sé, montón de tiempo, voy a parecer que es rápido y cuando hagan el análisis del mismo, va a ver que el trabajo, aun siendo rápido, está eficientemente bien. No solamente porque es rápido, sino porque se cumplió el objetivo, ¿sí? Un análisis rápido no necesariamente es malo en su conclusión, pero un análisis lento
tampoco es automáticamente bueno en su conclusión, ¿sí? Un análisis debe ser el tiempo que te ocupe en el ritmo de aprendizaje que pueda ser bueno para ti, y entendiendo que en la medida que lo practiques, si no tiras la toalla, si no te al final terminas diciendo que no sirves para eso, date tiempo suficiente, dale tiempo a los demás también, porque están haciendo este análisis aparte de que puedas tú generarle confianza. Una vez que las personas tienen confianza, esto pudiera, si no es exceso de confianza, llevarles a tener la dopamina, la adrenalina, los neurotransmisores posibles que le indiquen, pero tú puedes hacer esto, e ir perfeccionando la técnica, y en la medida que lo hagan, mientras más veces sea, lo haga ser más fácil, y se convierte en un experto de verdad, no un experto a lo Dunning-Kruger, esta persona que cree que sabe pero en realidad no, y da a entender de que sabe algo que definitivamente no. Le estás mandando un mensaje a tu cerebro: deja de hacer tanto, no, vamos a decir, tanto esfuerzo, ¿no? Esfuérzate por engañar, no te esfuerces por aprender. Y resulta que estás limitando el potencial que tienes. De todas maneras, puede que no seas bueno en esto todavía, pero sí puedes adquirir estos aprendizajes para convertirte en un experto. O puede que definitivamente tú, no seas bueno en esto, pero sí en otra cosa. No se trata de quién es inteligente más o menos, sino en qué área te desempeñas haciendo un análisis, y en cuanto al análisis, cuántas veces debes hacerlo. Y en esa medida, hacer un buen trabajo y tomar decisiones, que de esto va el análisis, ¿verdad? Yo lo decía ya hace rato, análisis tiene que ver con hacer una comprensión, para resumir un poco y ya ir terminando, dividir esto complejo en partes para poder hacer un abordaje más detenido del mismo. Y bueno, también nos podemos valer de herramientas que hoy existen, aquí voy a terminar, que nos ayudan a hacer análisis. Usar la computadora, usar la calculadora científica, usar estos instrumentos que se han diseñado, y por qué no podemos usarlos. El teléfono inteligente, porque estos análisis, de todas maneras, pasado por estos filtros, terminarán ayudándonos a tener una comprensión o un manejo más, vamos a decir, más fácil de los datos, pero al final, quien toma la decisión no es una máquina, a menos que no sea inteligencia artificial, a menos que no esté programado ya previamente, pero quien lo programó fue un ser humano, que al fin y al cabo es el que está terminando por decidir todo esto en función a un análisis, y que necesariamente tiene que hacerse, y que permanentemente lo hacemos, hay que decirlo, usando el sistema 1 lento, o el sistema 2 el rápido, supuestamente, pero con sus límites también. El sistema 1 es el rápido, mejor dicho, el sistema 2 es el lento. Eso quería dejarlo claro por allí. Muy bien, dicho esto, hasta luego. Otro día podemos conversar de otro tema. Chao, chao. Suscríbase, comparta el video, y bueno, nada. Esperemos que nos siga viendo los otros videos que están allí. Y nada, otro día nos vemos con otro tema. Chao, chao.